Después de 1959, aparece en Cuba el odio como fenómeno social, el odio como fenómeno en la sociedad cubana. Bueno, voy a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema con el que suelen atacar las ciberclarias, estas personas que están en favor de la dictadura cubana, en favor del régimen cubano, y que suelen atacarnos a nosotros los que estamos normalmente en las redes sociales emitiendo información sobre el sistema, sobre los conflictos del sistema. Es el tema del odio. El odio que ellos, las ciberclarias y los propios dirigentes del sistema, dicen que nosotros generamos en los cubanos. Incluso hay algunas de estas ciberclarias que suelen decir, a mí me lo han dicho personalmente, que ven odio en mis ojos, veo odio en tu cara, veo el odio que generas, el odio que sientes. Nosotros generamos odio, nosotros inculcamos odio a los cubanos. Esto es algo bastante infantil, por decirlo de alguna forma. Es algo bastante injusto, además, es algo bastante ridículo. Y más aún viniendo de alguien que defiende al régimen cubano. Cuando hablamos de odio, y estamos hablando de odio en la sociedad cubana, tenemos que comenzar por desde el momento en que se inició prácticamente esa incitación al odio en la sociedad cubana y por la persona que comenzó esa incitación al odio en la sociedad cubana. Tenemos que viajar en el tiempo allí a 1959, al 1 de enero de 1959, cuando los comunistas llegan al poder en nuestra isla. Tenemos que hablar necesariamente de la figura de Fidel Castro, que fue el mayor incitador al odio dentro de la sociedad cubana. Si miramos antes de 1959 y podemos remontarnos prácticamente hasta los primeros tiempos de la llegada de los españoles a Cuba, vamos a ver conflictos internos, vamos a ver desacuerdos, vamos a ver incluso guerras por independizarse, por Cuba ser independiente de España. Durante la República vamos a ver igualmente conflictos internos entre partidos, luchas de poder, pero lo que cuesta encontrar en toda esa época, en todas esas épocas, es odio entre cubanos. El odio como fenómeno social cuesta encontrarlo en toda esa época. Sin embargo, después de 1959, aparece en Cuba el odio como fenómeno social, el odio como fenómeno en la sociedad cubana. Y es precisamente promovido por el régimen cubano, no por nosotros los que estamos fuera de Cuba, no por nosotros los que transmitimos información, sino por el propio régimen cubano, que es el que se encargó de separar la familia cubana. Esto es interesante porque es el sistema el que introduce este fenómeno en la sociedad, y la muestra, creo que más evidente de esta inducción al odio en la sociedad es aquel discurso de Fidel Castro cuando dice que el que no tenga genes revolucionarios, el que no tenga un corazón que se adapte al heroísmo de una revolución, pues no lo queremos, no lo necesitamos. Este discurso se dirigía a una parte de la sociedad diciéndole que tenía que despreciar, tenía que odiar, que no quería, que no necesitaba a la otra parte de la sociedad que estaba en desacuerdo con ese proceso político, con ese proceso ideológico que era la Revolución Cubana. Este discurso creo que es una de las muestras más claras de esa incitación al odio por parte de Fidel Castro y del régimen cubano hacia una parte de la sociedad con respecto a la otra parte. No somos nosotros los cubanos, evidentemente, los que llamamos a ese odio
ni mucho menos los cubanos del exilio, sino el propio régimen. Hay otras muestras bastante claras, por ejemplo, la creación de las UMAP, que fueron esos campos de concentración creados en Cuba. Algunos se lo achacan a Ernesto Guevara, al Che, el que creó los campos. Realmente fue el Che y Fidel Castro, no fue el Che solo, el que creó la UMAP. Y esto es otra muestra de odio inculcado en los cubanos, en un grupo de cubanos, hacia otro grupo de cubanos, como desde Weyler, fíjense, no se veía tanta discriminación entre cubanos o tanto odio, básicamente, entre cubanos. ¿Cómo fue capaz el régimen de encerrar a un grupo de cubanos en un sitio y decirles que su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de comportarse, su sexualidad no eran las correctas y que ellos los iban a transformar en ese hombre nuevo que ellos querían para una nueva sociedad? Eso es una manera de despreciar, eso es una manera de odiar a esos cubanos tal cual eran e intentar transformarlos en ese cubano que ellos querían convertir para una nueva sociedad en Cuba, que por desgracia es la sociedad que tenemos hoy. Otra muestra muy clara del odio inculcado por el régimen cubano son los actos de repudio. Y ya en la propia palabra, la propia palabra repudio ya implica odio. Un acto de repudio consiste, porque todavía se hacen, a un grupo de personas frente a una casa, a un puesto de trabajo, a un sitio donde haya otra persona que esté en desacuerdo con las políticas del régimen, en desacuerdo con el comunismo, en desacuerdo con la ideología totalitaria, y agredirla verbalmente, físicamente, burlarse de ella, hacerle bullying directamente. Todo esto promovido, convocado por el propio régimen cubano. Esto es incitación al odio por el propio régimen. Esto es prácticamente terrorismo de Estado, llevado a cabo por el propio régimen comunista cubano. Los casos más recientes de muestras de odio hacia los cubanos, es decir, incitación al odio a una parte de los cubanos para que odie a la otra, los tenemos en el propio, puesto a dedo en el propio Díaz-Canel, cuando nos ha llamado malnacidos, por ejemplo. El presidente de un país llama malnacidos a una parte de la sociedad e incita a la otra parte a odiarlos con esta frase, al mismo tiempo que le dice a los malnacidos que necesita nuestro dinero para poder darle de comer a esa parte odiadora que existe dentro de Cuba. Tenemos otras muestras de odio recientes desde los medios de comunicación. Por ejemplo, el propio Randy de la Mesa Redonda, cuando nos ha dicho ex cubanos, quitándonos directamente nuestra condición de nacionales, nuestra condición de nacidos en Cuba, despreciándonos como nacionales de ese país, mostrando su odio y diciéndolo en cadena nacional. Eso también es muestra de odio. Y hay incluso muestras de odio todavía más aberrantes, como los fusilamientos en aquellos juicios que les he hablado en video, en aquellos tribunales de la muerte, en aquellos tribunales revolucionarios, como un grupo de cubanos incitados por el odio de Fidel Castro ordenaba fusilar a otro grupo de cubanos, no solo por el odio de Fidel Castro, tampoco podemos culpar a Fidel Castro de todo. Habían personas malas en esos tribunales revolucionarios, definitivamente. Habían personas movidas por la envidia, movidas por el rencor, movidas por odio, precisamente. Y fueron esas personas las que ordenaron fusilar o encarcelar a muchos otros cubanos, y no solo a principios de los años 60. Recordemos la lanchita de Regla, los sucesos de la lanchita de Regla, cómo fueron fusilados esos jóvenes cubanos, precisamente movidos por el odio del régimen y buscando un escarmiento hacia el resto de los cubanos. Tenemos muestras de odio bastante tristes, como lo que pasó con el remolcador 13 de marzo,
cómo ese odio ciego del régimen incita, es capaz de cegar a un grupo de cubanos para que asesine a otro grupo de cubanos que lo único que buscaba era salir del país, incluyendo niños y mujeres. El régimen cubano, y esto se lo digo a las ciberclarias, para cuando nos acusan a nosotros de generar odio, el régimen cubano es el único que ha inculcado odio en la sociedad cubana desde el 1 de enero de 1959, y algunos incluso afirmarían que desde antes de 1959, desde que fusilaban niños en la Sierra Maestra, que eso está probado también, está en la historia. Desde que ponían bombas y cócteles molotov, lanzaban en La Habana, desde que ponían petardos, desde las 03C, llevado a cabo por el Grupo de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio. Desde ese momento, ya el régimen cubano estaba induciendo al odio en una parte de la sociedad cubana a una parte para que odiara a la otra. Así que, ciberclarias, amigos del régimen cubano, personas que ven odio en esta cara, no, miren a otro lado, miren a sus jefes, miren a sus líderes, escuchen los discursos de Fidel Castro y van a ver en todos ellos una muestra clara de incitación a la violencia, de incitación al odio, de incitación o de llamado a una parte de la sociedad cubana a que desprecie a la otra. Esa es la realidad. Ahí está el odio y ahí está la separación que sufrimos hoy todos los cubanos. Por eso está el 25% de la población de Cuba fuera del país. Por eso. Esa es una de las razones por las que nos hemos tenido que ir, porque el régimen ha creado ese clima de desprecio y de odio hacia todo lo nacional, priorizando por encima de lo nacional todo lo extranjero. Creo que ese apartheid del que hablé hace poco en un video está más que demostrado. Y eso también es incitación al odio. Eso también es inculcar el odio entre los propios cubanos. Quiero cerrar con un mensaje que he leído de varios autores. A mí me gusta mucho leer a Osho, me gusta mucho leer a Eckhart Tolle, me gusta mucho leer sobre los sentimientos, las emociones, la inteligencia emocional, y casi todos coinciden en lo mismo, casi todos estos autores coinciden en lo mismo, en que el odio es un sentimiento negativo. Y desde el momento en que sentimos odio hacia alguien o hacia algo, estamos permitiendo que ese alguien o ese algo introduzca un sentimiento negativo en nosotros, que al final al único que perjudica es a nosotros, que somos los portadores de ese sentimiento negativo. Por eso yo puedo sentir asco por los comunistas, como mismo siento asco hacia algún alimento que no me gusta. Yo puedo sentir indiferencia hacia el comunismo o hacia el castrismo, pero lo que nunca voy a sentir es odio. No los voy a odiar porque no les voy a dar ese gusto, no les voy a dar la oportunidad de poner en mí un sentimiento que al único que provoca daño es a mí, que es el que lo portaría. Así que ese es mi mensaje para terminar hoy. Alguno de ustedes, por las cosas que ha vivido en Cuba, cosas muy desagradables, muy desafortunadas, muy crueles, puede que sienta odio hacia aquel sistema, hacia personas de ese sistema. Otros de ustedes, en algunas cosas de la vida que no tengan nada que esté relacionado con Cuba, también pueden sentir odio, pero que sepan que ese sentimiento a quien único perjudica es a ustedes, que son los portadores de ese sentimiento. A la persona a la que ustedes odian no lo perjudica en absolutamente nada. Todo el daño se lo están haciendo ustedes mismos al permitir que un sentimiento negativo se apodere de ustedes y los haga actuar en ese sentido.